Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí por poner a vuestra consideración este video del 8º día, para lo cual nos hemos permitido realizar este dibujo en que podemos ir explicando poco a poco lo que ya el mismo Padre Antonio van Rikstel nos había dicho en este libro sobre las épocas o edades que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. Y el mismo Padre menciona que San Agustín ya en uno de sus sermones habló del mismo tema, de estas épocas o edades. Y a mí personalmente me quedó en el pensamiento ya una lectura que habíamos hecho y que consta en alguno de los videos pasados, sobre lo que Jesús le habla a Luisa Picarreta en un escrito del 29 de enero de 1919. Precisamente ahí le habla sobre que en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. Y habla de 3 renovaciones. Entonces, en base de eso, vamos a desarrollar este tema, porque me parece que el mismo Jesús nos explica de estos periodos o épocas. Y qué mejor tomar del mismo Jesús, que es la sabiduría infinita, más que cualquier disertación o estudio que haya hecho hombres, y por más santos como el caso de San Agustín. Pero aquí el mismo Jesús nos va a explicar cómo se dieron estas 3 renovaciones y que nos hablan precisamente de la historia de la humanidad. Bien, pero antes de tomar esta lectura, queremos simplemente explicarles sobre las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Hay una obra ad intra y una obra ad extra. Ad intra, pues al interior de esta divinidad en que aquí hemos dibujado la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, con una sola voluntad, que hemos dibujado aquí en forma de un corazón, porque Dios es amor. Con una sola voluntad tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué produce esta obra? Pues simplemente la generación del Padre y la correspondencia del Hijo. Es decir, que el Padre le entrega todo su amor al Hijo y el Hijo le corresponde con su amor al Padre. Y esta correspondencia hace que se produzca la procedencia del Espíritu Santo. Y se cierra ese triángulo. Entonces el Padre genera, el Hijo corresponde y el Espíritu Santo comunica. Eso son las obras ad intra de la Santísima Trinidad. Pero también hay las obras de Dios ad extra, que constituyen precisamente los 3 fiats que nos ha explicado ya Jesús en sus escritos. El fiat de la redención, el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación. Entonces, ¿cómo comienza la historia? Pues con la creación de Adán. A Adán le crea Dios en base de una figura de barro, pero que el Espíritu de Dios le insufla un alma. Y en esa alma están las 3 potencias: memoria, entendimiento y voluntad, que es el reflejo de la Santísima Trinidad. Siendo la memoria reflejo del Espíritu Santo, el entendimiento reflejo de la sabiduría del Hijo y la voluntad
reflejo de la voluntad del Padre. Pero además, nuestro Dios le da como un don sobrenatural al primer hombre la voluntad divina y la vida divina. Eso era el proyecto de Dios para que Adán sea imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién era el modelo de esa imagen y semejanza? Era Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces el plan de Dios era precisamente que Adán, siendo imagen y semejanza de él, toda la generación sea igual. Pero lamentablemente que por el pecado perdió todos estos dones preternaturales y atributos divinos que le había dado Dios. Y entonces sí, ya comienza la historia de dolor con esta humanidad que fue ya sin la voluntad divina y la vida divina, de tumbo en tumbo, como decimos vulgarmente. Entonces por eso vienen estas renovaciones que Jesús le explica a Luisa en este escrito. Bien, entonces comenzamos con el fin de la creación. Luego vamos a mencionar cómo se realiza la renovación según este escrito. Y dice: hija mía amada, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. Estamos viendo. En los primeros 2000 años la renovación se lo hizo con el diluvio. Aquí estamos con el agua. ¿Ya? El diluvio fue, y Noé fue el que fue rescatado, digamos, de este castigo, para que Noé con su familia venga a repoblar la tierra. ¿No? Pero lamentablemente pasaron después de Noé otros 2000 años y el hombre seguía obstinado en el pecado. Y fue el pecado ya en este periodo, llegó a su culmen, que realmente era abominable el pecado del hombre. Se bestializó el hombre. Por eso quiso purificar nuevamente la tierra con una segunda renovación. ¿Cómo sería el pecado tan bestial del hombre? Que Yahvé dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Entonces, viene después de estos 2000 años, como dice aquí, otros 2000 años, en los segundos 2000 años, lo renové con mi venida a la tierra. Entonces, ya Jesús viene a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Bien, ¿cómo llega Jesús? Precisamente con este plan de la redención que ya en sus inicios mismo, María Santísima, con su fiat mihi, ya preparó la venida de su Hijo. Por eso es nuestra Madre María corredentora. ¿Y cómo fue que se produjo este hecho? Simplemente, cuando recién fue concebida la Virgencita María en el seno de Ana, su madre, por un privilegio, una gracia especial de Dios, porque iba a ser la madre de Jesús, la madre de Dios, pues permitió que esa almita recién concebida vaya a la presencia de la Santísima Trinidad. Y ahí
en esa presencia trinitaria, con ese atributo de la omnividencia que le dio el Señor a la Virgen María. Ella vio el pecado de Adán y todos los pecados de todas las generaciones hasta el último hombre. Y esa almita vio que el causante de todo esto era el pecado nacido de voluntad humana. Por eso explica Jesús a Luisa que la Virgen María ató su voluntad humana a los pies de la Santísima Trinidad. Por esta razón, el Padre le regaló mares de omnipotencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Entonces, esta almita pues estaba con esa gracia especial, y cuando ya nace del seno de su madre Ana, comienza a hacer solamente actos de divina voluntad el resto de su vida. Fue un fiat mihi permanente. De ahí que cuando viene el ángel Gabriel a anunciarle que va a ser la madre de Dios, ella dice, fiat mihi, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, desde ese momento ya, en su seno estaba ya ese cielo como para recibir a su Hijo. Y así fue como Jesús, viendo su cielo que tenía en la Virgen María, descendió, dejando su cielo trinitario para descender y ser concebido en el vientre purísimo de la Virgen María. Y la misma carta de los Hebreos habla de que cuando viene Jesús a esta tierra, entrando a este mundo, dijo, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Mire, entonces en este fiat de la redención comienza con el fiat mihi de la Virgen María. Entonces así vamos comprendiendo todo este texto que nos está diciendo. Repito, en los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Claro, este escrito fue hecho el 29 de enero de 1919. Por eso dice, ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Y habrá una tercera renovación. La tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general de todo. No es sino la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después que la tierra habrá sido purgada y destruida en gran parte la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que mi divinidad hacía en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta el pensamiento de cada criatura era hecho de nuevo por mí y sellado con mi querer divino.
Mi amor quiere desahogarse y quiere dar a conocer los excesos que mi divinidad obraba en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan por mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, el encanto y la dulzura que contiene el hacerla, o sea, hacer la voluntad. Pero penetrar dentro, abrazar su inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar en todo, aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es todavía conocido, tanto que no a pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra desde vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Entonces, con esta lectura podemos seguir con este dibujo. Entonces, estamos hablando que en la tercera renovación que se da después del fiat de la redención, vendrá el fiat de la santificación después de 2000 años. Y esto se dio ya con los escritos que le dio Jesús a Luisa. Luisa fue un instrumento de esta obra grande, como cabeza de misión de esta obra grande de la santificación divina. Porque claro, aquí en el fiat de la redención, con el fiat mihi de la Virgen María, ya Jesús vino y comenzó su vida en la tierra, después de haber permanecido 30 años en su casita de Nazaret junto a su madre, sale a predicar, a evangelizar. Y entonces ahí viene precisamente lo que nos está diciendo en este escrito, que se manifestaba sus dones humanos, pero a gotas divinos. De ahí que había milagros, como curaba a los enfermos, y sobre todo su palabra divina que transformaba los corazones. Cuántos convertidos gracias a su palabra, como por ejemplo la conversión de María Magdalena, este llamado que hace a los primeros apóstoles. Hace poco hemos leído la convocatoria que le hace Jesús a Mateo, como él deja todo para seguirle. Y así está en el Evangelio, está lleno de todos los hechos y milagros que hizo Jesús con su palabra y con su presencia divina, con su obrar divino. Y iba produciendo ya santos, como ahora, por ejemplo, Santa María Magdalena, después que fue una gran pecadora, es ahora santa, está llevada a los altares. Entonces ya venían las conversiones estrepitosas. Todos los apóstoles murieron después mártires. Y pues ya cuando muere Jesús, con su resurrección queda la obra completa de la redención. Y ahora sí, todos los que mueran tienen derecho, se han hecho su voluntad, derecho de la gloria eterna. Lo que no pasaba antes con los grandes santos que tuvo el Antiguo Testamento, esos profetas como Elías, Moisés, Abraham y el mismo inclusive José, su padre adoptivo. Fueron
al seno de Abraham, porque todavía no se había cumplido la redención. Solamente cuando ya muere y resucita Jesús está la obra completa de la redención. Y entonces sí, Jesús, como dice en unos escritos a María Valtorta y a la misma Luisa Picarreta, fue con su madre a sacarles del seno de Abraham a estos grandes santos y profetas del Antiguo Testamento. Pero como digo, ya en el segundo día de la redención, todos los que mueran en gracia ya tienen derecho por este fiat de la redención que concluyó esta obra Jesús y la Virgen, para que ellos también tengan acceso a la gloria eterna. Bien. Pero había todavía ese tercer fiat que hemos leído, el fiat de la santificación, que le va explicando a Luisa en 36 volúmenes cómo el hombre debe llegar a ser imagen y semejanza de Jesús, como fue el proyecto que quiso hacer con Adán, pero que no lo llevó a cabo. Entonces ahora viene sí ya la perfección del hombre. Sed perfectos, dijo en una de sus pláticas, como mi Padre es perfecto. ¿Y cómo se puede llegar? Pues simplemente viviendo la divina voluntad. De otro modo es imposible. Bien, entonces aquí ya, como digo, pueden llegar y tener acceso al cielo los que estén en gracia de Dios. Pero en el tercer fiat entonces viene ya un paso más de que el hombre, viviendo el divino querer, ya en esta misma tierra, puede llegar a la santidad divina y encontrar en su corazón, en su interior, ya el reino de Dios. El reino de Dios. Porque también es otra situación que se ha dado de que mucha gente hace muchas especulaciones sobre el reino de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá? No, está clarito. Cuando Jesús, con estas enseñanzas de vivir el divino querer y poniendo en práctica el Padre Nuestro, cuando decimos, venga tu reino, pero para eso, hágase tu voluntad, así en la tierra que somos nosotros, como se hace en el cielo. Eso es el reino de Dios, vivir la divina voluntad. Entonces el reino de Dios ya está en nosotros. Y claro que habrá, esto se va a dar en el milenio, la venida, la segunda venida intermedia en gloria de Jesús, con su cuerpo glorioso. Eso será en forma externa. Entonces, como hemos explicado anteriormente, vamos a tener el privilegio, si vivimos la divina voluntad, de tenerlo ya por dentro. Y en el milenio, si todavía podemos llegar al milenio o entrar a él, pues de verle también a Jesús por fuera. Entonces la obra estaría completa, a verle a Dios por dentro y por fuera. Pero, como digo, es un privilegio grande ya, desde ya, que los que vivamos la divina voluntad ya tendremos el reino de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón, en forma espiritual, no aparatosa, ¿sí? Como puede ser la segunda venida intermedia de Jesús. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña elucubración de que quién puede entrar al milenio. Pero antes quisiéramos simplemente hacer un repaso con estos gráficos que está aquí indicado en esta línea. 4.000 años, 2.000 tiempo de Noé y 2.000 la venida de Jesús, son 4.000 años y 2.000 años más después ya cuando viene Jesús y estamos con la segunda renovación. Entonces se producen 6 días, o sea, 6.000 años que son 6 días, según Pedro dice, ¿no? 1.000 años es como 1.000 días, como dice San Pedro, ¿no? Un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Entonces, siendo
6.000 años, pues son 6 días que habla la Biblia y que está aquí dibujado, los 6 días. Pero hablando de las épocas y de las edades, y ahora con la renovación que hemos explicado a través de los escritos que le dio Jesús a Luisa, estos 6 días de la creación no solamente incluyen la creación, sino también la redención y la santificación. Entonces, ahí está dibujado los 6 días de la creación, redención, santificación. Y, como dice la Biblia, y en el 7º día descansó Dios. ¿Sí? Y hemos puesto en esa línea ya con aquellos hijos de Dios que vivan la divina voluntad. Entonces, ya el descanso de Dios con sus hijos que viven su voluntad. Ahí es el descanso de Dios. Claro, va a descansar el Señor porque ya su obra está completa. Porque ya sus hijos viven la divina voluntad. ¿Y qué puede ya darse en este 7º día? Porque entendemos que habrán hijos suyos que vivan del todo en la divina voluntad. Sí, a nosotros personalmente nos falta mucho, pero yo creo, ha habido gente muy entregada a la divina voluntad y estoy seguro que ya habrá gente que viva la divina voluntad del todo, y estos hijos serán el descanso de Dios de este 7º día. Entonces nos queda ahora sí el 8º día. El 8º día. Entonces, personalmente creo que es el milenio que habla en el Apocalipsis capítulo 20. Los 1000 años. Un día, 1000 años. Y entonces, ¿quién va a entrar a ese milenio? Bueno, en el 7º día aquí, para complementar el cuadro, dice el descanso de Dios con sus hijos que viven su voluntad. Serán pocos. Lo dice Jesús, serán pocos. Pero en el 8º día, con la explicación que vamos a dar, que nosotros creemos, va a haber ahora sí muchos que vivan la divina voluntad. ¿Y cómo se va a dar eso? Según lo que yo he llegado a entender, puede ser que me equivoque, pero lo hago con mucha fe y basado en los escritos de este doctor, de Padre Antonio, los escritos de Luisa y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces, volviendo al tema de los hijos de Dios que van a entrar al milenio, primeramente, habíamos hablado en un video anterior con este tema de Antonio, este vidente de Sevilla, España. Él ya tiene su edad, cerca de los 80 años, y se siente muy enfermo, muy achacoso. Camina con un andador el pobre y le dice a Jesús: ya llévame, ya no puedo soportar con tanto dolor. Y Jesús le dice: no sufras, ten paciencia, porque yo voy a renovarte. Y él se quedó con esa ilusión: me va a renovar porque quiero hacerte un apóstol mío, sobre todo en el aviso, en el milagro y en el castigo. Y luego la Virgencita, para aclararle más, en una de sus confidencias que habíamos leído, le explica a Antonio cómo se va a dar ese hecho. Entonces le dice precisamente en el aviso, como ustedes saben ya, el aviso, el milagro y el castigo son profecías que dio la Virgen María en Garabandal. Entonces le dice a la Virgencita, en el éxtasis del aviso, tú serás transformado. Y entonces se queda así: ¿cómo va a ser este misterio? Entonces dice: sí, simplemente haciéndole un relato también de lo que dice el Apocalipsis capítulo 20 y de las cartas de San Pablo también, que está hablando sobre la transformación del hombre. Entonces le explica, le dice que cuando
venga la tribulación, porque hay 2 periodos de 3 años y medio cada uno que Daniel lo explica, de la tribulación y la gran tribulación. En la tribulación pues estará ya la persecución del anticristo. Y en los 3 años y medio restantes ya viene ya la ira divina, porque a partir de que se produzca la abominación de la desolación, cuando el inicuo anticristo haya tomado el trono de Dios, vendrá la ira divina y se suscitarán los hechos profetizados en el Apocalipsis. Pero entonces dice la Virgencita que esos que fueron degollados, que fueron mártires, esos morirán, pero resucitarán. Más bien dicho, emplea la buena traducción, revivirán en el milenio para que bajen con Cristo. ¿A qué? A ser evangelizadores, porque van a dar un testimonio de lo que vieron en el cielo. Van a ser testigos y comunicadores de lo que es el cielo, la Trinidad Santísima, la Virgen María, los ángeles, los santos, los bienaventurados, los familiares santos y amigos que han muerto y están en el cielo. Todo ese testimonio van a dar de primera mano cuando estén en el milenio. Nos serán unos evangelizadores en esa época del milenio. Y también Antonio le explica que en cambio Antonio va a estar entre sus hijos que también le pueden servir en el aviso, en el milagro y en el castigo. Porque en estos hechos va a haber mucha confusión y el mismo demonio va a tratar de engañar a todos los que asistan a estos milagros que es de amor y de misericordia, como es el aviso y el milagro, en favor de sus criaturas. Entonces, precisamente para eso le necesita Antonio y a otros apóstoles, para que prediquen en esas épocas del aviso, el milagro y el castigo, con su cuerpo transformado. ¿Y esos cuerpos cómo se van a transformar? Yo he llegado a entender de que deben morir. ¿Para qué? Para que ese cuerpo pues quede en la tierra, pero el alma vaya a la presencia de Dios. Y entonces en el milenio, en estos hechos de que estoy hablando del aviso, el milagro y el castigo, revivirán. Eso es la palabra más apropiada. Revivirán, como así revivió Lázaro cuando Jesús le hizo el milagro, cuando estaba ya de 4 días muerto y apestaba, pues lo hizo revivir. Y después murió. Entonces lo mismo va a pasar, que estos hijos suyos que tengan este privilegio de tener esta transformación, pues revivirán y también actuarán como apóstoles en el aviso, el milagro y el castigo. Eso es lo que hemos llegado a comprender con la explicación que dio la Santísima Virgen María. Pero ahora también me he hecho una pregunta. ¿Y aquellos que viven la divina voluntad, qué papel jugarán en el milenio? He estado elucubrando, ¿no? Y pienso personalmente así, porque para que este reino de Dios en el milenio se extienda, que mejor el reino de la divina voluntad. Sean estos hijos suyos que han vivido del todo en la divina voluntad, vayan a ser los predicadores, los apóstoles de la divina voluntad, para que el reino de la divina voluntad en el milenio
sea conocido a plenitud. Porque ahí va a haber muchas gracias en el milenio. Por ejemplo, eso de que el demonio será atado. Y otras cosas y proféticas que anuncian lo que el mismo Isaías dice, ¿no? Que ahí el que viva 100 años será maldito, o sea, que se va a vivir largos años, aunque otros morirán también. Y que el niño meterá su manito en la cueva de la culebra y no le pasará nada. El león y el buey pasarán en el mismo pasto. Miren lo que nos espera en el milenio, nuevos cielos, nuevas tierras. Entonces yo me preguntaba, ¿y ahora? ¿Y los hijos de la divina voluntad que estuvieron en este periodo de la tercera renovación, qué papel pueden jugar? Entonces yo me he hecho este pensamiento de que ellos también van a tener una gracia sobrenatural, porque para Dios mismo va a ser mucho más fácil, porque ya las personas que viven el divino querer ya tienen una transformación de sus vidas. Y también vienen a ser como mártires, porque vivir la divina voluntad es como ser alma víctima, renunciar a la propia voluntad humana para siempre vivir de divina voluntad es una cosa muy difícil. Y por eso digo, son almas víctimas. Repito, renunciar a la propia voluntad humana para vivir la divina voluntad es muy difícil y doloroso. Por eso también son mártires, como fueron los degollados por el anticristo, sus hijos que no se dejaron marcar por el signo de la bestia y siempre fueron fieles a Cristo. Entonces yo digo, con mayor razón, estos hijos suyos que vivieron del todo en la divina voluntad, también pasarán al milenio. Y para mí también tienen que morir humanamente con su cuerpo, pero su espíritu irá a la presencia de Dios, a la presencia trinitaria. Y todavía van a tener más privilegio, más conocimiento del que tenían en la tierra. Ya tenían bastante ciencia infusa, pero aquí van a tener del todo la ciencia infusa. Y van a ver y a constatar lo que es el divino querer en la eternidad. Van a contemplar a Luisa, toda la obra de ella, no se diga de Jesús y de María, que vivieron el divino querer a plenitud. Y entonces digo, estos apóstoles de la divina voluntad, cuando sean transformados ahora para que bajen al milenio, pues ya vendrán plenamente con ese mensaje del divino querer. Y yo me he preguntado, como tengo amigos que viven la divina voluntad, yo creo que así es. Por ejemplo, un padre Pablo Martín, un doctor Tomasini, y son amigos que ya tienen su edad. Y entonces digo, ellos también para mí van a ser transformados y revivirán para ser estos apóstoles del divino querer en el milenio. Y los que murieron antes de estos amigos que todavía viven, como un José Luis Acuña, por ejemplo, para mí que él también va a revivir y en este milenio va a ser otro apóstol del divino querer. Entonces imagínense lo que va a significar en el octavo día en el milenio, que vendrá el mismo Jesús con su gloria, con su cuerpo glorioso, pero además tendrá unos apóstoles de primera. Porque a este milenio, pues después de la purificación, como dice aquí en este escrito, después de que la tierra haya sido purgada, esto es lo que dice. Ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra habrá sido purgada y destruida en gran parte la presente generación, entonces, precisamente en esa purificación, como dicen algunas profecías del Antiguo Testamento,
será solamente una tercera parte que entre al milenio. Las 2/3 partes, pues, dice ahí, será destruida. Supongamos que sean 9,000 millones para ese entonces, para la llegada del milenio. Entrarán 3,000 millones al milenio. Y mucha gente que contempló el aviso, el milagro, que son obras de misericordia, van a tener una sed de la palabra de Dios. Y qué mejor darles el mejor alimento a esta gente que va a entrar en el milenio. El divino querer, la divina voluntad como vida, que es el alimento del cual se alimentaba Jesús, como lo explica Luisa. Entonces, esto es, queridos hermanos, lo que encierra este dibujo y que he querido compartirlo con ustedes. Lo hago con mucho amor. Y esa es mi fe, de que hay una esperanza, como dice el padre Antonio van Rixtel, el testimonio de nuestra esperanza. Esa es la esperanza que nos queda. Y además de la transformación que estamos hablando, no es solamente una elucubración mía, no. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, claramente también San Pablo lo dice, vean, para que crean que no estamos sin una base sólida bíblica, no, también para decir lo que he dicho, me he basado también en la Biblia, cuando dice, por ejemplo, esta Biblia de San Jerónimo, que es una de las mejores traducciones que he leído, sobre todo sobre este tema de la transformación. Y dice en este versículo, 1 Corintios 15, 51, voy a declararles un misterio. Todos ciertamente resucitaremos, pero no todos seremos transformados. La mayoría de las Biblias dicen, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Equivocada la interpretación es. Aquí sí, todos ciertamente resucitaremos, porque todos moriremos, pues. Pero las Biblias dicen, no todos moriremos, se iría contra la voluntad de Dios. No, todos ciertamente resucitaremos, sí, porque moriremos todos, pero no todos seremos transformados, no todos, porque solamente estos apóstoles que he mencionado van a ser transformados para que sean sus apóstoles en el milenio, en un caso que hemos hablado, y en el aviso, el milagro y el castigo, el otro caso de Antonio. Y también lo que les decía de estos apóstoles del final de los tiempos para entrar al milenio, como son también los hijos de la divina voluntad, pues también San Pablo lo dice en una carta a los tesalonicenses. Esto está en el capítulo 4, versículos 15 en adelante. Así pues, dice, como palabra del Señor os transmitimos lo siguiente: nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que hayan muerto. Porque cuando la voz del arcángel y la trompeta de Dios den la señal, el Señor mismo descenderá del cielo y resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados a las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estemos siempre con el Señor. Por lo tanto, animaos mutuamente con estas palabras. Entonces, aquí clarito dice, los que vivamos, los que quedemos,
seremos arrebatados. Seremos arrebatados, lo que decíamos, ¿no? Que estos también irán a la presencia de Dios. Pero claro, para entrar al cielo tenemos que morir. Si no, ¿cómo entramos? Este cuerpo no puede entrar al cielo como tal. Pero sí el alma. Entonces tiene que morir. Ya ese cuerpo y esa alma está siendo arrebatada, pero con la muerte queda el cuerpo en la tierra y el alma va al cielo. Y cuando venga Jesús en el milenio con su cuerpo glorioso, también revivirán, cogerán su cuerpo y serán los apóstoles del milenio, en este caso los apóstoles de la divina voluntad. Entonces, como digo, estas elucubraciones no son del todo fantasiosas, porque también nos hemos permitido tomar las Escrituras para comprender estos misterios que, claro, no estamos adivinando el plan de Dios, simplemente son tesis que elaboramos precisamente para darles una esperanza, como dice este Padre, en esta vida tan difícil que vivimos, asustados, temerosos, miedosos, insatisfechos, no encontramos ninguna salida a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos vaciado de Dios para llenarnos de cosas. Con esta pandemia todo es temor, todo es angustia, pero nos espera nuevos cielos, nuevas tierras, la nueva Jerusalén. Jesús vendrá con sus santos, con sus ángeles a reinar gloriosamente. Entonces se acabará tanta miseria, vendrá nuevos cielos, repito, nuevas tierras, y habrá más concordia entre nosotros, más comunidad, ya no habrá el egoísmo que hay ahora, esa falta de solidaridad. La caridad se ha enfriado, cada uno es egoísta, quiere solamente para sí, ya no piensa en los demás. Busca la felicidad en las cosas materiales del mundo y no es feliz, no va a ser feliz mientras no encuentre a Dios. Y no se va a solucionar esta pandemia sin una intervención divina y nosotros buscando soluciones humanas. No, hermanos, estos libros que hemos leído, pero sobre todo esto de vivir en la divina voluntad, es la herencia, la joya que hablábamos en el 8º día, que nos ha dejado el Señor, pero hay que descubrirla, hay que vender todo lo que esta tierra tiene, vender todo y quedarme solamente con el tesoro de vivir la divina voluntad. Entonces ya vendrán nuevos cielos a esta nueva tierra y seremos transformados en otros Jesús, por gracia, no por naturaleza, porque no somos dioses, pero podemos divinizarnos por gracia. Y tendremos todos los atributos divinos para salir de todos estos problemas que le aqueja a la humanidad. Por eso, llenémonos de esperanza con esta maravillosa noticia que nos da la palabra de Dios, nos da San Pablo, nos da el doctor, Padre Rixel, y nos da la palabra de Dios que hemos leído con San Pablo. Queridos hermanos, qué privilegio haber compartido estas ideas con ustedes. Que Dios les bendiga y seguiremos hablando próximamente ya del tema del milenio y otros temas para que vayamos ya adentrándonos en la parte final de este tema de los últimos tiempos. Muchísimas gracias nuevamente, que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.